Hola amigos, en este vídeo os vamos a explicar cómo calcular la rentabilidad de un inmueble en alquiler, pero de una forma bastante más precisa que la que explicamos el otro día. En este caso, lo que vamos a hacer es, además de tener en cuenta los ingresos y gastos derivados de la vivienda, vamos a tener en cuenta también la velocidad de amortización de la deuda que conlleva esta inversión. De forma que si vamos imputando esta deuda a la rentabilidad real del proyecto, veremos cómo la diferencia es bastante importante. En el caso anterior teníamos estos datos de aquí. Comprábamos una vivienda de 180.000 euros, tenía unos impuestos de 18, una comisión al banco de 1.440 y el préstamo que solicitábamos era de 144.000, con lo cual la inversión inicial que hacíamos era de 55.440. Después, en el mes a mes de esta inversión, o en la periodicidad, digamos, en los ingresos y gastos periódicos que producía, teníamos unos ingresos anuales por alquiler de 7.800, unos gastos de comunidad de 480, un seguro del hogar al año de 350 y los préstamos que nos suponían 5.964 euros. Al finalizar los 25 años de préstamo, suponíamos que vendíamos el piso y recuperábamos pues la diferencia entre el valor del piso y la deuda. Eso lo hacíamos para acabar de cerrar el calendario. En este caso, la TIR que teníamos, o rentabilidad anual, vamos a llamar TIR 1, TIR 1 era de un 6,03. Ahora, como decíamos, lo que vamos a hacer es imputar la amortización del inmueble o la amortización de la deuda asociada al inmueble cada año. Es un proceso un poco meticuloso porque hay que ir cada año viendo qué debíamos y cómo va bajando la deuda, pero nos va a dar con precisión la rentabilidad. Y veremos cómo es muy diferente, pero se ajusta además más a la realidad. La ponemos aquí y cómo lo haremos. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es irnos al cuadro de amortización. Es un proceso, como digo, un poco pesado, pero muy interesante porque nos dice la realidad. En este caso lo que tenemos que hacer es, nos vamos al mes 12, que es este de aquí, y hacemos la deuda que teníamos en el mes 12 menos la deuda que teníamos al inicio. ¿Ves? Es un ingreso, ¿no? Digamos, un ingreso. ¿Por qué? ¿Por qué es un ingreso de 3.829,94? Porque ese dinero lo estamos poniendo, pero cuando vendamos el piso lo vamos a recuperar. Con lo cual, es un ingreso. Y esto lo arrastramos hasta el final. Ponemos aquí diferencia. Esto os recuerdo que era la plantilla de calculadora de préstamos profesional que tenemos en la web, ¿vale? Con la cual habíamos calculado pues, el préstamo de 144.000 euros a 30 años al 1,5. Nos salía una cuota de 496 euros y en el cuadro de amortización, pues bueno, estábamos haciendo ya los cálculos. Bien, ya tenemos esta diferencia, ¿no? 3.829,94. Esto lo tenemos que hacer para cada año. En este caso, yo, ¿cómo lo haría? Pues bueno, pongo un filtro y aquí en el periodo, pues bueno, los quito todos, ¿no? Perdón. Los quitamos todos y seleccionamos, ¿cuál seleccionamos? El 12, el 24, el 36, ¿no? Y así sucesivamente hasta el 300. El 36, etcétera. De forma que ahora no lo vamos a hacer porque perderíamos mucho tiempo, pero bueno, cogeremos el dato de 3.894 y nos vendríamos aquí, ¿no? Aquí y pondríamos aquí el ingreso. Aquí ya lo hemos hecho este ejercicio, pero bueno, en ese caso, para hacerlo sencillo, lo que haríamos es, nos ponemos aquí, esto es el dato que obtenemos finalmente, lo vamos a poner en formato número para que se vea más sencillo y un poquito más grande. Bueno, pues ese ejercicio sería esta columna de aquí, ¿no? Esto es lo que amortizamos el primer año, lo que amortizamos el segundo, lo que amortizamos el tercero, lo que amortizamos el cuarto, lo que amortizamos el quinto, y así sucesivamente. Y esta es pues la suma de esto más el ingreso que teníamos anteriormente. En este caso habíamos dicho que era un ingreso de aquí lo tenemos, 8.400. Eran 8.400, en el ejemplo inicial habíamos utilizado 7.800, pero finalmente acabamos utilizando 8.400, simulando una subida de 50 euros aproximadamente al mes.
y veíamos el impacto, ¿no? Y esto era un 603. En cualquier caso lo podemos probar. Vamos a hacer así. Probamos si el dato era el correcto. Aquí en el último hacíamos 8.400 más la diferencia entre lo que debíamos y lo que valía el inmueble. En este caso, en el mes 300, es este de aquí, el mes 300, exacto, 28.710. Y decíamos que no especulábamos, con lo cual más 180.000 que obtendríamos de la venta, no especulamos, mantenemos el mismo valor de compra, menos 28.710. Efectivamente, 603. Ok, ya esto lo que vamos a hacer es cambiarle el flujograma. Vamos a ir imputando la velocidad de amortización cada año y veremos que el resultado es diferente. Está aquí lo tenemos. Bien, hemos dicho que lo que se amortiza cada año en este préstamo es esto de aquí, ¿no? 3.829 y así sucesivamente. En total acabamos amortizando 120.860 y sumándole a los 8.400 que obtenemos de ingreso, además de esta amortización, tenemos esta columna de ingresos. Esto lo vamos a copiar y pegar aquí. Este sobra, perfecto. Y estos son los ingresos reales. Nos falta un detalle. Para acabar de cerrarlo y hacerlo perfecto, si aquí suponemos, a nivel teórico, para acabar de cerrar el cuadro de amortización, que en el año 25 vendemos la vivienda, hemos imputado todo lo que ha caído la deuda, pero nos falta la diferencia entre lo que pedimos y lo que nos costó, que son 36.000 euros. Si os acordáis, aquí teníamos los datos. Bueno, aquí había una serie de gastos que estos no se imputan, pero sí que la diferencia entre lo que pedíamos y lo que valía el piso, que eran 36.000 euros, iba directamente a comprar el inmueble, con lo cual eso al finalizar lo recuperamos. Por tanto son este menos este, son 36.000 euros que recuperamos efectivamente. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es ir recuperando poco a poco lo que vamos amortizando, porque de la cuota que pagamos de préstamo una parte va a intereses, pero la otra va a menos deuda y por tanto es un ingreso que se traduce pues en que la diferencia entre el valor del piso y la deuda es cada vez mayor. Y además en ese momento, en un momento final, lo vamos a poner al final por lógica, si lo vendiéramos recuperaríamos lo que nosotros pusimos que no nos financió el banco y que no iba destinado a gastos, en este caso 36.000 euros. Pues estos 36.000 los pondremos aquí al final y tendremos lo que para nosotros es la TIR perfecta de esta inversión. En este caso, pues bueno, tenemos 10,30. No tenemos el 6,03 que teníamos antes, sino un 10,30, que es la rentabilidad exacta, perfecta y real. ¿Por qué es perfecta y real? Como decíamos, en el caso anterior estamos imputando la cuota entera del préstamo como un gasto y eso no es real. Ese préstamo tiene una parte de intereses que sí que es gasto y una parte de amortización, que eso no es gasto. Eso lo recuperamos en el momento que vendamos y lo podemos obviamente periodificar, porque en cualquier momento podemos vender. Así que es una forma de hacerlo muy muy precisa y ya el criterio de cada uno, pues uno quiere un criterio más conservador, utiliza el otro método, que es una TIR un poco más baja, y otro quiere un criterio, pues bajo nuestro punto de vista más realista, utilizaría esta, una TIR del 603, hay del 1030, perdón. Esta es la del 1030 y la otra del 603, así que bueno, es otra forma de calcularlo, otro criterio perfectamente, bueno, mucho más preciso y ya veis que esto de calcular la TIR da mucho juego, hay que tener en cuenta todos los factores, incluso aquí no habíamos tenido en cuenta los impuestos, ¿no? El IBI, etcétera, pero bueno, lo podías poner aquí, son 200 o 300 o 400 euros más al año y ya está. Así que ya veis, otra forma de calcular la TIR bastante diferente, más precisa y bajo otro criterio, pues que nos parece mucho más correcto y exhaustivo. Espero que os haya gustado este vídeo.